Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Vamos rápidamente con la palabra. Una palabra esta mañana que el Señor me regaló estando en un momento donde me encontraba haciéndome una terapia. Ya sabes que uno tiene que orar en todo tiempo, ¿no? Y yo generalmente cuando tengo estos tiempos donde me realizo terapias físicas o estoy haciendo odontología o lo que esté haciendo, yo trato siempre de conectarme con papá y de hablar con él en esos momentos, en esos tiempos, para concentrarme en la oración. Y estando allí en esa terapia física, yo hablaba con el Espíritu Santo de Dios y me dio una frase que es como hemos titulado esta mañana este mensaje y se llama apasionados. Y quiero iniciar esta palabra que Dios nos regalaba a través de un verso que está en Marcos 12, 28. A partir del 28. Dice el gran mandamiento, lleva como título este mensaje. Dice la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Bueno, el título de este mensaje en esta mañana se llama Apasionados. Hablando con el Señor allí, pidiéndole perdón, reconociendo muchas cosas que de pronto vengo haciendo o a veces hacemos y creemos que vamos dentro de la voluntad de Dios o que Dios aprueba. El tema es que él me repetía una y otra vez esta frase. Y hoy voy a compartirte muchas cosas que el Señor me dijo en esa intimidad. Pero lo primero, ¿qué es pasión, no? ¿Qué es el pasión? La pasión es algo que se anhela. La pasión podemos decir que es entusiasmo. Es un entusiasmo intenso o una afición a algo, ¿no? Es algo que nos motiva a hacer algo, pase lo que pase. Debe arder en tu corazón. O sea, la pasión es algo que tenemos internamente que nos motiva a hacer algo. Y podemos decir que el amor del Señor Jesús nos debe constreñir, o sea, apasionar, apremiar, de tal manera que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él, para hacer su voluntad. Y dentro de esa voluntad de Dios está compartir con otros, evangelizar, ¿verdad? Llevar a aquellas personas que necesitan a Cristo. Es el primer deseo de Dios, es que todos nosotros como seres humanos vean el arrepentimiento y el conocimiento de Él. Ahora, el deseo de Dios es que nos enamoremos y nos apasionemos por Él, como una novia, como una esposa, ¿no? Como una pareja recién casada o una pareja recién ennoviada, ¿no? Ahí sientes pasión, sientes amor, sientes deseo, algo que te motiva a hacer las cosas. Hoy te quiero hacer esta pregunta. ¿Dónde está hoy tu pasión? ¿Dónde está la pasión de la misma iglesia por Jesús y por amor a Dios? Y algo que encontré estudiando este tema dice que pasen los años, pero no la pasión de servir a nuestro Dios. Oye, tremendo, ¿no? Porque con los años, casualmente, se va perdiendo la pasión. Con los años se va perdiendo el primer amor. Con los años se va perdiendo ese interés por las cosas del reino. Con los años vemos lo sobrenatural como natural. Vemos una conversión de almas como si fuera algo natural y normal.
cuando aún la Biblia me dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y la pasión, acabamos de vivir un mundial. ¿Y qué pasó con Colombia? ¿Qué pasó con la selección? ¿Cuántas personas qué pasó? Se apasionaban, ¿no? Se colocaban la camiseta, ponían pantallas, sonido, etcétera, para ver el partido de la selección, y eso apasionaba. La gente hacía lo que fuera, sacaba excusas en el trabajo, daban el día para que la gente se fuera a ver el partido, etcétera, y se apasionaban porque la selección ganara, y es un triunfo material. Pero vuelvo y te hago la misma pregunta: ¿qué pasión o cuánta pasión tú tienes por ser un hijo de Dios o ser realmente un discípulo de Cristo? Y mira que, digamos, en el caso de Jesucristo, lo que más lo confronta, el Señor tuvo una pasión tremenda por su Padre. Lo amó, lo obedeció, cumplió su voluntad, mostró esa pasión, esa realmente entrega desde niño hasta el día de su muerte, y después esa pasión también por el perdido, por enseñarle qué era el reino de los cielos, porque enseñarle quién era su Padre, qué era lo que debíamos hacer, por instruirnos, y una pasión por también no dejarnos solos y dejarnos al Consolador, a pesar de todo del sacrificio que estaba haciendo y de la desobediencia del ser humano. También nos deja el Consolador, nos deja el que nos puede guiar, para que esa pasión no se pierda, para que continuemos amándolo a Él, así como Él amó a su Padre y lo reflejó en su vida, y así como nosotros en el sacrificio vemos el amor que Él tuvo por nosotros, y así como después nos deja el Espíritu Santo de Dios para que las cosas sean reveladas, para que realmente tengamos un derrotero y una guía en la vida. Y ese apasionamiento de Jesús es el mejor ejemplo de apasionamiento. Apasionamiento por el Padre, apasionamiento por sus hermanos, por sus hijos. Y ese apasionamiento que vivió Jesús y que sigue activo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, a veces no lo dimensionamos, no lo entendemos y no lo aplicamos con la misma seriedad, con la misma motivación, con el mismo amor, con el mismo sentimiento, con la misma profundidad que Cristo lo hizo. Yo entendí en mi vida personal el apasionamiento por Cristo cuando realmente entendí el misterio de la cruz. Cuando en una ocasión me veía frente a esa cruz, y fue entrar en esa profundidad de llegar como si lo estuviera palpando frente de mí, y en esa cruz, allí, con ese dolor, con esas heridas, con esas llagas, con esas cosas, dimensioné la profundidad de su sacrificio. Dimensioné la honra de vida. Dimensioné el dolor que Él pasó por nosotros cuando no los merecemos, por nosotros cuando muchos lo pisotean, su sangre y su cuerpo, y no han entendido realmente, y no entendieron ese apasionamiento y ese amor por el cual Él vino, y esa pasión por conocer el reino de los cielos, y que conocieran al Padre y hacer Él su voluntad. Y Él se hizo humano y pudo tolerar y pudo aguantar todo lo que aguantó humanamente y todo. Entonces, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no apasionarse por Él? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no hacer el cumplimiento de su primer mandamiento? Ahora, si no somos capaces de cumplir el primer mandamiento de Dios, ¿de qué somos capaces? Si no lo amamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, porque hermano y amigo, decirlo es muy bonito. Son frases que se quedan en un papel o que solamente se expresan, pero sentirlo, pero vivirlo, pero estar ahí, pero correr a Él, pero buscarlo a Él, pero valorar lo que Él hizo. No, porque es tan difícil para un ser humano, porque es tan difícil para una persona que muchas veces dice seguirlo, poder apasionarse con Él, si Él es el que nos da todo en la vida, Él es el que nos entrega todo y nos entregó todo de sí. ¿Por qué es tan difícil querer buscar maldición cuando tenemos la bendición que solo está en Él?
A veces no es entendible. Apasionarse de Él es tan fácil cuando se conoce su sacrificio, cuando realmente dimensionamos la profundidad de Él, cuando realmente debemos decir que debemos rendirnos en una vida grata, en una vida de gratitud hacia Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por nuestras vidas, aún en medio de las dificultades. ¿A dónde más vamos a ir? ¿A quién más vamos a acudir? ¿Dónde vamos a poder encontrar lo que debemos encontrar, que dé vida eterna? Solo en Él, solo en sus caminos, solo en seguirlo Él, apasionarse por Él. No es rendirle también reverencia. Cuando vamos a una congregación, tenemos que mirar que allí cuando hablamos de Jesucristo tenemos que hacerlo con pasión, con la pasión que da a saber que estamos sirviendo al Rey de Reyes, que estamos hablando no de cualquier persona, no de cualquier cosa, sino de Él, de su evangelio, del poder, de su palabra. Y ahí apasionarse por oír, apasionarse por enseñar, apasionarse por entregarse. Igualmente cuando alabamos, gozarnos, hacerlo con pasión, no hacer las cosas de cualquier forma, hacerlo para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que hoy te tiene aquí, el que te ha dado todo, y ese merece toda la honra de vida por su sacrificio. Pero entenderlo es pedirle a Dios que también nos habla ese entendimiento para poder dimensionarlo, pero efectivamente hacerlo, para que sea una vida realmente transformada, en donde hay una santidad real que Él indica, ser santo porque somos santos. Es la pasión inmensa de amarlo profundamente, de amarlo sinceramente, de amarlo desde las entrañas y de decirle: te amo, Señor, creo en ti y tu voluntad quiero hacer. Cada vez que recuerdo quién era yo, cuál era mi pasado, cuál era mi futuro cuando no te conocía, Señor. Y tiene que crecer ese amor porque tú lo hiciste todo en la cruz del Calvario. Y como decía mi esposa hace unos segundos, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo estás haciendo. Realmente amas como dices amarlo. Realmente en tu corazón eres lo primero, en tu alma eres lo primero, en tu mente eres lo primero y toda tu fuerza se la estás dando a Él. Mira, el Señor ansía porque es Él el que nos anhela. Aún la palabra dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él se apasionó por nosotros, por eso envió a su Hijo. Y Él desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él no desea que sea a través de un tercero, a través de un cuarto, no. El Señor quiere que sea una relación personal con Él. Así como Él está relacionado con el Hijo y con el Espíritu Santo, Él quiere que ese carácter relacional también lo tengamos nosotros con Él. Él desea y Él anhela que tú y yo oigamos su voz, que tú y yo lo busquemos de corazón, que tú y yo realmente nos apasionemos por estar en su presencia, por disfrutar su presencia. Mira, hoy muchas personas, y eso me lo traía el Señor a mi corazón, muchas personas trabajan porque les toca. Muchas personas trabajan porque pues no tienen más nada que hacer, necesitan sobrevivir. Y hay una necesidad y pues trabajan por eso. Y escuché algo que me impactó estudiando este tema. Una persona decía, y secular, decía: en lo que hagas, apasionate por lo que haces. Lo que vayas a hacer, hazlo con pasión, porque eso es lo que te garantiza el éxito. Amén. Y veo personas por lo menos que estudiaron medicina, que estudiaron derecho, por lo menos mi esposa es una mujer muy apasionada con su carrera. Personas que estudiaron contaduría y tú lo ves todo el tiempo hablando de cosas contables, todo el tiempo lo ves hablando de cositas relacionadas, ¿no?, con su labor y con su trabajo. Pero mi pregunta es, ¿hacemos lo mismo para Dios? ¿Nosotros realmente nos apasionamos por Dios? Y yo tengo que contar esto por testimonio, ¿no? Esta palabra no es solamente para ti, esa palabra también es para mí. Porque cuando los años pasan, y lo decía la canción al inicio, cansados del camino, a veces las circunstancias, la vida cristiana, las luchas, las cicatrices que llevamos, eso muchas veces hace que nuestra armadura se desgaste.
y dejamos de sentir esa pasión por Dios, dejamos de sentir ese primer amor, dejamos de sentir, de contarle a los demás lo que Él ha hecho en nosotros. Y no es que no le amemos, claro que le amamos, pero dejamos de sentir ese deseo y esa pasión por compartirle a otros lo que Él ha hecho. Amén. Es como ese primer amor, cuando tú estás recién enamorado del Señor, tú no dejas de hablar de otra cosa sino de Dios. Eso es lo primero que hablas, lo último al acostarte, o sea, toda hora es hablando con Él. Y el deseo de Dios, como te decía hace unos inicios, es que Él quiere y desea, anhela tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él nos ama apasionadamente a todos. Y con esa misma pasión nosotros ansiamos relacionarnos con Él. Dice que Él nos amó a nosotros primero. O sea, nosotros le amamos a Él, pero Él nos amó primero a nosotros. O sea, que fue Él quien apasionadamente nos amó, nos creó. Y mira, el tener un corazón apasionado por Dios implica que tener que pagar un precio. Porque eso no es que, sí, yo amo a Dios. No, el que realmente está apasionado por Dios paga un precio. Y muy alto, pero vale la pena hacerlo. Ese precio no se compara por estar enamorado de Él. Es lo mejor que nos puede pasar. Y si nosotros realmente nos apasionamos por Él, Él se va a apasionar aún más por nosotros. Y como un apasionado y enamorado que es, se va a dar totalmente a nosotros en todo. Y déjame decirte algo, un cristiano sin pasión es como un mar sin sal. Un cristiano sin pasión es como un café o un tinto sin azúcar. Es como un lago sin agua. Es como algo desabrido, aburrido o simplemente religioso. La pasión nadie la puede hacer surgir en nuestro corazón. Nadie. Somos nosotros los que tenemos que desarrollarla. Aún Pablo le dice a Timoteo en una ocasión, ¿no? Aviva el fuego del don que hay en ti. Y el avivar es atizar ese fuego, es echarle esa leña seca para que ese fuego crezca y nunca mengue y nunca se apague. Mira, Pablo, después de ser un persecución de los cristianos y todo lo que él hizo, cómo después se apasiona por el Señor, cómo a pesar de todas las luchas que vive, como estar naufragando, como lo que le pasó en la cárcel y toda la historia de Pablo que conocemos, él cómo escribe las cartas a las iglesias, cómo enseña a las personas, que instruye para que realmente se apasionen del Señor y hablen su palabra de esa manera como Él hablaba y como Él la predicaba y como Él tocaba los corazones de las personas a través de lo que un día Él mismo se negó, pero que el Señor, al conocerlo a Él, le hizo entender quién era Él y cuál había sido el sacrificio. Y al revelarle todo eso por la entrega real y genuina, como en espíritu y en verdad de Pablo, llegó a ser ese apóstol que realmente hablaba y su vida era una pasión absoluta por Jesucristo. Esa pasión, esa entrega no es cualquier cosa como muchas personas lo ven. Esa pasión es hacer la voluntad real y efectiva del Padre. Como dijo el Señor, la voluntad del Padre es la que quiero hacer. Me acuerdo que en una ocasión refiere la palabra, igualmente que llegó María con sus hermanos a buscar al Señor. Ahí está tu madre y están tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que la voluntad del Padre quieren, hacen. Si el Señor, son esos mis hermanos, ¿sí? Entonces Él vino a enseñar que realmente es esa voluntad, que cuando yo me apasiono, tengo esa voluntad, tengo esa entrega, tengo realmente algo que a veces es indescriptible por conocer su palabra, por hablar de Él, por gozarme en la alabanza, por hacer una entrega genuina, real, verdadera de mi ser, aquel que ha hecho todo por mí, aquel que dio su vida por mí, aquel que aún a pesar de lo que soy me
espera, a pesar de lo que puedo ser como ser humano indigno de Él, todavía me está dando oportunidades, porque la vida es cada día, nuestra vida es una nueva oportunidad para arrepentirnos, una buena oportunidad para cambiar, y Él sigue dándonos esas oportunidades. A veces cuando aún no hemos dado el arrepentimiento y no hemos dado un cambio efectivo en nuestras vidas, pero no lo hemos entendido, no hemos hecho la voluntad del Padre, llegamos y decimos como cristianos y repetimos un mandamiento esencial, porque estamos hablando que no es cualquier mandamiento, es un mandamiento esencial que fue entendido a cabalidad por Cristo, porque tenía esa pasión por el Padre, y que nosotros queremos entender de Jesucristo, pero decimos tener esa pasión por Él, y muchas veces no la tenemos con la profundidad de la que debemos tenerla. Él nos dio todo, Él hizo todo, Él enseñó todo. Él vino a hablarnos. Esos fariseos en su momento decían que conocían la palabra y eran, como él decía, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque decían, pero realmente la voluntad del Padre y las enseñanzas del Padre no las hacían como las debían hacer. Le parecían en parábolas a ver si pensaban, y todavía no pensaban en lo que realmente dimensionaba lo que Jesucristo quería encender, porque estaban ciegos, porque entendían de otra manera, porque decían que la voluntad, que los mandamientos, que la ley, que la Torá, que todo lo conocían, pero realmente estaban muy lejos, porque no le preocupaba muchas veces sino sus rituales, lavarse las manos, sus rituales. ¿Por qué están haciendo eso? Criticarlo, compararlo, mirar, buscar la caída, pero no realmente lo que Jesucristo quería enseñar, que era conocer al Padre, hacer la voluntad del Padre para lograr una vida bendecida y feliz, para poder lograr una vida eterna y hacer las cosas como se deben hacer. Hermano y amigo, hoy estamos inculcando en usted, a través de la palabra, a través de nosotros menguar y el Espíritu revelar y hablar a través de Él como instrumento en sus manos, que deseamos hombres y mujeres comprometidos, que no son solo oidores de la palabra, sino hacedores, que realmente amen al Señor con la pasión que Él merece. A pesar de nuestras necesidades y dificultades, Él solo la merece. A pesar de todo lo que pasamos, Él solo la merece. ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué más vida quiere? No sabe si hoy es la última oportunidad para seguirlo, para buscarlo, para amarlo. Cuando usted se apasiona de Él, no importa nada. Cuando usted se apasiona de Él, no hay problema que valga la pena, porque sabe a quién sirve, sabe quién es y sabe qué es lo que puede hacer por usted. Tiene un convencimiento porque tiene la paz, porque entiende que la soledad no existe si Él existe, que Él está con usted, y qué mejor galardón que ese. Entiende que su vida todo puede cambiar si usted se acerca a Él, porque en Él todo es bendición, y que está en su obediencia lograr esa bendición, lograr ese apasionamiento, lograr esa entrega para lograr realmente que su vida sea transformada. Él vino a decir: el reino de los cielos se acerca, arrepentidos y convertidos. Porque Él representaba el reino de los cielos, representaba, si lo conocían a Él, conocían al Padre. Si conocían el sacrificio hoy en día de Él, conocen quién es el Padre, conocen quién es el Hijo, conocen quién es el Espíritu Santo. Tenemos todo conocimiento. No podemos perecer por la falta de conocimiento, porque hoy en día tenemos todo el conocimiento y tenemos todos los medios tecnológicos para lograrlo. Así que es usted y Él, allá en la intimidad, el que conlleva con el Santo Espíritu a enseñarlo a orar como conviene y a enseñarlo a apasionarse, que toda su vida sea una pasión, que ni el dolor, ni el temor, ni nada físico en su vida, ni nada lo pueda separar del amor de Dios, lo pueda separar de buscarlo a Él, lo pueda separar de apasionarse con Él. Buscamos que cada cosa que usted haga en su vida
vida, desde el momento de una alabanza, se concentre en un apasionamiento, porque no está alabando a nadie, ni está alabando por cualquier manera de alabar, está alabando en la profundidad de atraer el reino de Dios, la gloria de Dios en ese momento, de que el Señor sienta contentamiento, que venga como usted desde la profundidad de su ser y de sus entrañas alaba con pasión, alaba con amor, porque alaba al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Trino, al Dios Uno. Igualmente en todos los actos que haga en su vida, también tiene que apasionarse por el Señor, por conocerlo a Él y por entregarse a Él genuinamente. Y bueno, estamos hablando de un tema hermoso que sé que está ministrando tu vida, porque debemos ser apasionados en lo que hacemos. Mira, Dios cuando nos pide las cosas nos pide todo. Dios no quiere una parte de tu corazón, Dios no quiere el 15, el 20 o el 30% de algo. Dios quiere siempre el 100%, que sea Él el centro, que sea Él el todo. Y es mi pregunta nuevamente, no solamente para ti, sino para mí. ¿Realmente estamos dando el 100% a Dios? ¿Realmente si estamos entregando todo lo que somos a Él? ¿Realmente si nuestra vida se ha rendido 100% a Él? Mira, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados en el reino no son para todos, son para los que realmente andan en intimidad, los apasionados, los que siembran y cosechan. Y tenemos más que suficiente para estar apasionados por Él. Cuando uno se enamora de una persona, cuando uno se enamora de su esposa, de su novia, ¿qué es lo que tú haces por ella? Pues haces todo, ¿verdad? Para conquistarla, para tenerla, para poder casarte, tu esfuerzo, tu dedicación. Si eso lo hacemos nosotros con un ser humano, mortal, sentimental, almático, que posiblemente hasta te va a traicionar, hasta posiblemente hará cosas que te dolerán y te equivocarás. ¿Cuánto más no hacerlo por una persona o por ese Dios que jamás se va a equivocar? Que siempre va a ser lo mejor para ti, que siempre va a ser lo mejor de tu vida. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros vivamos enamorados y apasionados por Él. El cristiano o el cristianismo tiene que ser vivo en nosotros, vibrante, no tradicional, no aburrido, no religioso. El Evangelio es una aventura diaria, pero ello no va a sucedernos hasta que no vivamos realmente apasionados con Dios. Ahora, ¿cómo vives eso? Tú dices, bueno, hermano Omar, yo no vivo eso. Yo traté o tuve un tiempo donde estuve apasionado. Mira, conforme a tú cultivas tu relación con Él, llegas a conocerlo mejor. Y tú te vas a parecer más a Él. Vas a empezar a comprender lo que le gusta y lo que no le gusta. Te vas a esforzar por hacer las cosas que a Él le agradan, hasta para viajar, hasta para moverte, hasta para tomar cualquier decisión. Tú siempre le vas a consultar a Él. Y a medida que tú lo haces, tú te vas transformando y tu relación con Él te cambia. Una relación realmente con Cristo cambia tu vida. No es la misma. Tu vida no va a ser la misma. Y como seguidores de Cristo, una de nuestras metas es imitarlo a Él, es parecernos a Él, es llegar a la estatura del varón perfecto. Y queremos adoptar su manera de ser y sus atributos. Y a medida que tu relación con Él se va desarrollando, nos volvemos mejores personas. Manifestamos sanas actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, de hacer las cosas, nos conducimos con integridad, vivimos su palabra. Cuando nos volvemos más como Él, Él brilla en nosotros. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice eso, ¿no? Que yo soy solamente un reflejo de tu amor. Y cuando los ven los demás, dicen, hay algo de Dios en él. Esta persona es de Dios. Así es. Y eso es lo que nos tenemos que identificar como cristianos, como seguidores de Cristo. Marcar una diferencia. Marcar una diferencia que nace al estar en el apasionamiento con Él. Una entrega genuina en espíritu y en verdad que conlleve
a realmente reflejarlo en la oscuridad, en la prueba, en todo lugar, en toda circunstancia de nuestra vida. Realmente acudir al mejor amigo, al mejor padre, a todo lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Solo se llama Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios que un día se reveló a nuestras vidas, que un día las transformó, que un día las modificó, que un día nos hizo caer en cuenta de que estábamos perdidos, pero que con Él somos más que victoriosos, que separados de Él nada podemos hacer, pero con Él lo podremos todo. Él es nuestro todo, Él es nuestra pasión, Él es nuestro amor, Él es nuestra entrega. Vive en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Está allí sellado dentro de nuestro ser, que no podemos arrancarlo, porque sin Él, sin la motivación que tenemos de seguirlo y cumplir su ley y sus mandamientos, la existencia carece de algo que la fundamente, de algo que realmente la haga valer la pena, realmente algo que realmente trascienda en nuestras vidas. El Señor es eso, el Señor es pasión, esa es la definición. Él es pasión, Él demostró la pasión, Él nos enseñó la pasión por Él. Tenemos que dimensionar que con esa entrega genuina, con esa pasión genuina por Él, podemos modificar todas las áreas de nuestras vidas. Él nos enseña a través de su Santo Espíritu, Él nos instruye, Él nos enseña cosas grandes y ocultas, como dice la palabra, que no conocemos cuando vamos a su intimidad. Él realmente nos enseña a hacer la voluntad, porque Él hacer la voluntad del Padre en primer lugar, la voluntad de Él como Él la quiso dimensionar, y la consagra a través del sello con el Espíritu Santo. Así que realmente, hermano, hoy queremos infundirle a usted esa pasión por Cristo. Allí donde usted está, arrodíllese, levante las manos, haga un acto de reverencia al Padre, al que la merece. No la merece el carro, no la merece la profesión, no la merece su familia distinguida, no la merece lo que pueda tener materialmente. Lo merece Él. Así que levante las manos y pídale: Señor, por favor, llévame a esa pasión por ti, a ese conocimiento por ti, a realmente hacer tu voluntad. Y si no la he hecho, dame ese apasionamiento que salga desde mis entrañas, dame ese apasionamiento que salga desde el fondo de mi ser, dame ese apasionamiento que vea tu sacrificio, dame ese apasionamiento que me limite en pisotear tu sangre y tu cuerpo, dame ese apasionamiento que me lleve a hacer reverencia por el amor inmenso que tengo y pasión que tengo hacia ti, Señor. Que todos mis actos de mi vida diaria se puedan modificar, Señor. Me abstenga de hacer el mal y procure hacer el bien. Así como dijo Pablo: me levanto queriendo hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Pero acudo a Él, al que me oye, al que me perdona, al que si genuinamente actúo de corazón me transforma. Así que con ese mismo amor, sígalo, con ese mismo amor, búsquelo, con ese mismo amor, gócese en alabarlo, con ese mismo amor, góceselo en transmitir su palabra, y sobre todo, con ese mismo amor, refléjelo cuando en su vida realmente se dé un arrepentimiento genuino y lo demás lo identifiquen en llamarlo un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Amén, amén. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa. Va a segunda parte de Apasionados, porque hay mucha tela por cortar. Esperamos que Dios haya ministrado tu vida y tu corazón en esta hora. Te damos gracias por estar siempre ahí conectados con nosotros en tu programa Hablemos de Dios, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y recordarte el próximo jueves, 10 de la mañana, Mi Casa sobre la Roca, un programa también que viene causando un impacto grande en esta zona del país. Bueno, desearles a cada uno de ustedes que la bendición del Padre esté sobre ustedes. Que Dios coloque gracia y favor en cada uno de sus casas, en sus negocios, en todo lo que hagan y emprendan. Y recordarles siempre que lo hagan apasionados por Dios. Recordarte algo muy importante, ¿no? Que en la obediencia está la bendición. Chao, chao.